Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno anunció que para estas fiestas patrias se flexibilizarán las restricciones para visitar familiares. Sin embargo, el gobierno adelantó el toque de queda, que es a las 11 de la noche, como usted sabe, en todo Chile para estas fechas, como una medida preventiva para evitar mayores contagios durante las celebraciones. Es para que no nos salgamos un poco de los límites, porque es tan natural para nosotros el 18 un poco romper más los límites, los horarios, nos desordenamos más, bueno, y la autoridad ve entonces que ahí hay que apretar, por razones sanitarias, obviamente. Así, la medida de restricción será a partir de las 9 de la noche. Que quede claro, los 3 días de feriados, 9 de la noche. Además, las comunas que están en cuarentena y transición mantendrán las restricciones de estos pasos. La única diferencia es que durante los días 18, 19 y 20 de septiembre se entregarán permisos especiales a través de comisaría virtual para desplazarse a reuniones familiares en las cuales se permitirán 5 personas en espacios cerrados, 5 personas extras, entiendo, a las que viven en una casa. Además, claro, además de los que residen allí, o 10 personas en total en espacios abiertos. Esto no se refiere a espacios cerrados o abiertos dentro de una casa, no es que bajo techo 5 y en la terraza 10. No. En todo el domicilio son 5. En espacios abiertos son afuera, fuera de las casas, en lugares más públicos. Bueno, el permiso de reunión familiar tendrá una duración de 6 horas. Acuérdense que esto es con permiso en la comisaría virtual, 6 horas. Recordar que no están permitidas las fondas ni ningún tipo de evento masivo. Además, a partir del jueves 17 de septiembre hasta el domingo 20 de septiembre a las 23 horas se instalarán cordones sanitarios en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, en el Gran Concepción, Temuco y Padre de las Casas. Vamos a la mesa de conversación y seguimos hablando sobre este tema, justamente la lista más sanitaria, si se quiere, esta más administrativa. Y para eso nos acompaña Claudia Cortés, que es infectóloga, que es vicepresidenta además de la Sociedad Chilena de Infectología. Claudia, muy buenas noches, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, muy buenas noches. Bueno, me gustaría ver cuál es tu análisis sobre las medidas que se adoptan para el 18 con un sentido de realidad, porque es el 18, pero también por la pandemia que tenemos. ¿Cómo lo evalúas tú? Sí, un poco confuso, la verdad, escuchar las declaraciones de ayer a hoy. Primero, muchos titulares aparecieron como se levanta cuarentena, después salieron diciendo que en verdad no se levantan las cuarentenas, sino que son estos permisos que tú acabas de explicar, pero que son confusos. Estas 5 personas son adentro de la casa en un techo cerrado, pero son 10 en el mismo patio de la casa. Hoy día salieron a aclarar que no. La verdad es que para el común de la gente yo creo que ha sido un poco claro la forma de expresarlo y de bajarlo a la ciudadanía, pero además hay que considerar que esto es igual para todo Chile y hay zonas de Chile donde en este momento la cantidad de casos nuevos está en aumento, no solo Magallanes, las zonas de los lagos y los ríos también, el Gran Concepción están aumentando, por lo tanto se homogenizan situaciones que no son comparables. Es cierto que en Santiago las cosas van mejor, pero en algunas comunas de Santiago, en otras no. Sabemos todavía que hay una alta ocupación de unidades de cuidados intensivos que sobrepasan las camas normales y habituales y se siguen en algunas partes ventilando, usando ventilación mecánica fuera de las unidades de cuidados intensivos estándar de adultos, se están usando salas pediátricas, en algunas partes todavía se usan pabellones. Por lo tanto, salir a celebrar, a juntarnos con más gente, a transportarnos, porque estas 5 personas que van a llegar a mi casa tienen que llegar de alguna manera, van a tomar el transporte público, se van a juntar con otras 5, con otras 5, con otras 5, y vamos a ver probablemente un sistema de transporte público muy atochado, con altas posibilidades de transmisión. Y otro punto, que es algo muy del 18 y muy de los chilenos, es que en el consumo de alcohol, porque cuando nos juntemos todos debiéramos seguir usando mascarilla, debiéramos seguir teniendo que tener un distanciamiento social de al menos 1,5 metros y 2, pero cuando hay un pipeño de por medio, eso deja de ser así. Bueno, pero pongámosle un poco de sentido de realidad, porque tú estás refiriéndote con justa razón a los sanitarios. Si estuvieras en una clase, ¿no es cierto?, con los alumnos de infectología, esto es lo que se hace en la teoría. Entonces alguien te preguntaría, profesora, ¿pero qué se hace si nos toca un 18 de septiembre? ¿Cómo nos ponemos límites nosotros mismos? Somos parte nosotros mismos de esto que
Porque la verdad que si lo restringimos, y lo restringimos al extremo que nadie sale, y voy a poner una exageración, toque de queda todo el día, bueno, lo que pasa es que la norma deja de tener efecto y la gente pasa por arriba de la norma. Entonces, ¿hay alguna manera de empatizar con la autoridad en que tiene que acortar por un lado, pero permitir por otro? Tenemos que educar bien a la ciudadanía y explicarle cuáles son los riesgos y que ir a ver a mi abuelo de 80 años si es que yo he estado con algunos pocos síntomas o si yo tengo una vida en que salgo y me relaciono con muchas otras personas es una pésima idea porque puede terminar siendo el último 18 de septiembre de mi abuelo. Cosas así. Tenemos que además ver que es difícil tomar determinaciones que sean homogéneas para todo el país cuando la situación epidemiológica no es similar en todo el país. Hay zonas en que definitivamente las cosas están mucho más mal que en otras. Por lo tanto, es difícil entender de que estos 3 días de permiso, en que van a ser permisos, por supuesto que hay que hacer el trámite en la comisaría virtual, pero no hay ninguna razón para que me lo nieguen. Por lo tanto, todo el mundo literalmente puede pedir el permiso. Y no hay ningún tipo de fiscalización. Yo creo que aquí en lo que fallamos es en la educación, que la gente tiene que entender el riesgo. Y uno puede pasar un 18 de septiembre con su núcleo familiar, estar con su gente, hacer un asado con su núcleo familiar y pasarlo bien. Porque me estoy arriesgando que si no va a ser el último 18 de septiembre para algunas personas, habitualmente para los adultos mayores. Deberíamos esperar, Claudia, que 2 semanitas después del 18 vamos a tener un rebrote en algunas partes de nuestro país. Eso estará en el presupuesto de la autoridad, suponemos, ¿no? Eso va a ser así. No sé si está en el presupuesto de la autoridad, pero sí, es probable que la medida, y eso se ha visto en todo el mundo, cuando las medidas se relajan, uno debiera prevenir un brote, un segundo brote. Brote, eso sí, una segunda ola implica que hubo un cese de la primera, y hay muchas zonas en el país donde eso todavía no ocurre, donde todavía estamos por sobre el 5% de positividad de las PCR, y donde la trazabilidad todavía es deficiente. Así que para hablar de un segundo brote tiene que haber pasado el primero, y eso no es tan claro. Yo espero que la autoridad, y así lo han dicho, tenga la posibilidad de reconvertir camas de unidades de cuidados intensivos que ya habían dejado de ser camas disponibles a COVID y lo vuelvan a hacer. Es bien probable que ocurra ese brote o esa segunda ola. Lo ideal es que sea lo más acotado posible y que la gente entienda de que el virus sigue circulando, que mientras no haya vacuna, las posibilidades de contagio y de eventual mortalidad siguen existiendo. ¿Hubiese sido quizás más adecuado para ustedes? Lo pregunto, la verdad que no tengo idea, pero que estos mismos permisos hubiesen tenido un límite de movilidad, por ejemplo, por comunas, y que no, porque no se habla de un límite. Yo en esas 6 horas puedo ir a ver a una persona de una punta de una ciudad a otra punta de la ciudad, en el tren, en el metro, en la micro, bueno, o en autos menos graves, porque uno va con su núcleo o solo. Pero ¿tú piensas que debió haber sido un poco más restrictivo si hubiese dependido de ti para este 18? La única restricción que se puso fue salir de la región, Sí. pero el problema es que aquí nos encontramos, particularmente en Santiago, y no es por querer ser centralista, pero es una comuna, región muy grande, con mucha población, en donde hay zonas como Puente Alto que están siendo muchísimo más afectadas que Vitacura, por ejemplo. Entonces, Santiago es sumamente complejo porque la movilidad está aumentando, hay zonas que todavía están en cuarentena, hay comunas que todavía no están en cuarentena, pero sabemos que hay algunos trabajadores que salen de esas zonas para ir a trabajar a sus empleos donde son comunas que están más abiertas ya. El ideal sería reducir la movilidad. Uno puede pasar un 18 de septiembre sin celebrarlo con todo el choclón de amigos. Probablemente en octubre, en noviembre las cosas estén mejor y si hacemos todo bien, en Navidad vamos a poder ir a celebrar con nuestra familia y con el abuelo que no hemos visto. Pero todavía no estamos en el momento epidemiológico para liberar tanto las cosas, en la opinión de los expertos. Sí, en general la opinión de la Sociedad Chilena de Infectología, cuando ustedes se juntan o tendrán su chat, sus reuniones virtuales, opinan, esa es la media de opinión, la que estás planteando tú, de que quizás... Sí, absolutamente, es lo que discutimos en el directorio y no entendemos un poco, incluso el comité de expertos que asesora al ministerio, hoy día sale en la prensa que nosotros como Sociedad Chilena de Infectología no hemos sido invitados a participar en ese comité de expertos en ningún momento, pero los que sí son parte de ese comité de expertos dijeron que ellos tampoco estaban enterados, entonces hay algunas experticias que no se están tomando en consideración. Tú dices que hay diferencias y ostensibles, cosa de ver las cifras en distintas regiones del país,
Punta Arenas o Magallanes en general nos preocupa porque tiene un pic muy alto, un pic más alto del que tuvo Santiago en su momento más alto. Ahora son distintos pics porque este está compuesto por un alto porcentaje, un 30, un 35% de asintomáticos. El de Santiago probablemente no era así. Entonces, me gustaría que nos relataras cómo está la situación en las partes más complejas hoy. Punta Arenas tiene la suerte de tener un equipo de infectólogos de muy buena calidad y es una ciudad que es mucho más pequeña y que está más acotada, por lo tanto ellos tienen una trazabilidad que es ejemplar. Ellos han logrado hacer un monitoreo y hacer trazabilidad de casi el 100%, si es que no es el 100% de todos sus pacientes con PCR positivo. Eso ayuda mucho. Y eso les permite dar el ejemplo de cumplir buenas cuarentenas. Y pese a eso, por eso también en el fondo ellos descubren un porcentaje de asintomáticos tan alto. Ojalá todos pudiéramos hacer las cosas como se están haciendo en Punta Arenas. No tienen en este momento una situación crítica en términos de falta de ventiladores o necesidades de camas críticas. De hecho, desde Punta Arenas en este momento no se están trasladando pacientes, cosa que sí está ocurriendo en Concepción, desde donde sí se han trasladado pacientes desde el Gran Concepción a Santiago. Ya, ¿y esto tiene que ver con la característica o tiene que ver también con que aprendieron? Porque en Punta Arenas sí que es la segunda ola. Ellos tuvieron una ola más grande, un valle, y están en un punto muy alto. También habrá habido un aprendizaje allí, ¿no? Importante. Hay un aprendizaje y hay un equipo bastante afiatado en que se hace mucha pesquisa. Como es una ciudad más acotada, que en general está aislada, no hay movilidad entre Punta Arenas y otras grandes ciudades, la gente está más cautiva en el fondo, es más fácil poder hacer el seguimiento y la gente allá lo ha hecho bastante bien, aunque tengan este aumento en número de casos. En el norte, Claudia, estuve mirando hace muy poco rato los números que hace Ciencia y Vida, por ejemplo, esta fundación, con los R efectivos. Y está en una condición bastante mejor. No olvidemos que hace 2 o 3 semanas el norte preocupaba muchísimo y está en una posición bastante buena. Chile en general ha demostrado una buena capacidad de recuperarse con más rapidez que otros, ¿o es la norma? Chile ha tenido desempeños buenos en algunas cosas, como por ejemplo en el testeo. Chile testea bastante, testea muchísimo más que sus países vecinos y lo hace en forma muy eficiente y se ha logrado mejorar la velocidad de entrega de los resultados. Un resultado que me lo entregan 7 días más tarde que me lo tomé no me sirve nada, pero ahora ha ido subiendo. El ideal es entregar los resultados antes de 48 horas. Estamos como entre un 35 y 40% de los pacientes se enteran de esos resultados antes de 48 horas y eso va mejorando. Se está haciendo un número de test diarios que es muy importante. En lo que no hemos mejorado es en la trazabilidad. Hay zonas, como te daba el ejemplo Punta Arenas, que lo está haciendo muy bien, pero hay muchas regiones donde la trazabilidad es muy baja. Trazabilidad significa contactar a la persona que se tomó el test, avisarle que la tiene positiva, idealmente en menos de 48 horas, y buscar a las personas con que este individuo índice se contactó. Y esta trazabilidad está llegando a 1,5 personas, pero yo en mi cotidianidad me cruzo con mucho más que 1,5 personas. Entonces ahí tenemos un problema y para empezar a levantar medidas tenemos que tener una trazabilidad más efectiva. Chile ha mejorado en test, está mejorando en trazabilidad, pero tenemos una de las mortalidades por millón de habitantes más altas del mundo. Estamos dentro de los top 10, desgraciadamente. A veces es discutible sobre si nuestro número de casos, que también está dentro de los top 10, es tan alto porque testeamos mucho. Sí, puede ser, efectivamente se testea bastante, pero el número de fallecidos por coronavirus con PCR positiva está sobre los 11.000. Y si agregamos los números de fallecidos que no se tomó la PCR, pero que son altamente probables porque tenían el cuadro clínico o tenían un contacto directo con PCR, estamos sobre los 14.000. Eso nos da una mortalidad por millón de habitantes que es bien elevada y nos deja en una posición en que pareciera que las cosas no se han hecho tan bien. La mortalidad, para recordarle a la gente, es la tasa de muertos sobre la población, ¿no? No es la letalidad que es sobre los que están o que han tenido la infección del coronavirus. Ahora, eso que dices tú, que la mortalidad por habitante, la tasa por habitante, por población, es alta, es muy alta. También hay países donde uno se compara, ¿para qué vamos a nombrar? Porque es tan ingrato andar comparando, ya es ingrato el virus en sí y las comparaciones son peores, donde no son capaces de dar números. Se dicen las muertes en exceso, o sea, las muertes más allá de lo razonable que deberíamos tener a estas alturas del año, tradicionalmente o estadísticamente para atrás, Chile tiene tantas. Hay países donde dicen no somos capaces hasta un año más de decir. Entonces, sí, en una de esas...
Ahora, también Chile ha expresado su mortalidad y una de las ganancias que hemos tenido, entre comillas, en este periodo es un acceso a una información que ha ido mejorando en forma significativa, el acceso a bases de datos que están abiertas, el esfuerzo que hace el Ministerio de Ciencia, que hace el Ministerio de Salud. Hay recientemente una agrupación entre Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Concepción, que crean una página que se llama ecovid.cl, que tiene muy buena información, y eso ha ido mejorando mucho, y eso nos da acceso a la gente que nos dedicamos a esto, a los infectólogos, epidemiólogos, y a las autoridades, a tomar decisiones en base a números duros. Chile en general tiene un antecedente y un historial de muy buenos datos de salud pública. Tenemos ese histórico, entonces, claro, no nos queremos comparar, pero podemos quizás compararnos con la gente que es similar a los países de la OECD, donde nosotros nos sentimos tan orgullosos de estar, y hay cosas que hemos hecho menos bien que la gran mayoría de los países de la OECD, y sin duda hay cosas que hemos hecho mejor que los países del barrio. Sí. Claudia, por último, cada vez hay una presión más grande a que no se termine todo el periodo que uno razonablemente esperaría en caso de vacunas para que se empiece a administrar. Y ya ha habido noticias de que la de Oxford, que se puede adelantar, la de Pfizer, no estamos hablando de instituciones rasca, ni nuevas, ni que no tengan experiencia. Da la impresión, incluso hay noticias que indican que podríamos tener en octubre o noviembre alguna administración de algunas vacunas. ¿Qué me dices tú? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que el tema de vacunas es sumamente complejo en términos políticos. Hoy en día, si uno ve las campañas electorales, claro. Uno ve que el tener una vacuna sobre la mesa le da más posibilidades de tener votos a un candidato por sobre el otro. Pero cuando uno habla con la comunidad científica, cuando uno lee a la comunidad científica seria, americana, norteamericana, ellos no están dispuestos a avalar o arriesgarse una vacuna que se adelante sin las pruebas de seguridad y de eficacia. Y la verdad es que Oxford está haciendo una tremenda apuesta que es probable que gane, y ellos empezaron a producir en forma industrial su vacuna y la tienen ahí almacenada para cuando se terminen los ensayos clínicos de seguridad poder liberarla bastante tempranamente. Esto no es lo que ocurre habitualmente. Uno primero prueba que la vacuna sirve, que la vacuna es segura, y de ahí la empieza a fabricar en forma masiva. Ellos decidieron hacerlo antes. Moderna, que es la otra vacuna norteamericana, están haciendo algo parecido. Hay varios otros trials de vacunas que son bien importantes también. Es probable que necesitemos más de un tipo de vacuna, pero poner esto arriba de la mesa como un capital político es altamente riesgoso. Hay pasos que no se deben acelerar porque no sabemos efectivamente el riesgo que puede tener una vacuna hasta que hayamos demostrado que es segura y eficaz. En fase 3 se supone que ya el riesgo está aprobado, o sea, el bajo riesgo, el no riesgo está aprobado. La fase 3 lo que es la efectividad, es cuántas defensas genera, cuánto tiempo duran esas defensas, o sea, cuán potente es la vacuna, no cuán segura. Cuán efectiva es la vacuna. En la fase 2 ya probamos las distintas dosis, probamos que era segura, que yo no me iba a tener una enfermedad grave por vacunarme. O una complicación. Pero vale la pena el riesgo, ese es el punto, porque el riesgo no es de muerte aparentemente, el riesgo es que no sea muy efectiva y perdiste la vacuna, pero refiere al costo que está teniendo, social, sanitario, económico, en todas partes del mundo. ¿No será razonable a lo mejor? Es un riesgo, porque si la vacuna resulta no ser muy efectiva y se vacuna a la gente masivamente, pensando, creyendo, soñando y esperando que esta vacuna sea efectiva, se arriesgan y tienen un falso sensación de seguridad. Por lo tanto, por eso lanzar una vacuna sin estar seguro que la vacuna sirva y por cuánto tiempo sirva es riesgoso, absolutamente. Sí, claro, no es deseable por lo pronto, pero a lo mejor la emergencia va a hacer que instituciones serias, milenarias como Oxford, terminen tentándose un poco a arriesgarse y eventualmente pagar los costos, pero adelantarse porque la urgencia mundial es muy recontra grande. Claudia Cortés, como siempre, muchísimas gracias por conversar y por ilustrarnos. Que te vaya muy bien. Un gusto. Muy buenas noches. Chao, chao. Chao. Y vamos, ¿sabías que existe un banco donde puedes canjear lo que tú quieras con Scotiabank y su programa de beneficios Scotiabank acumulas Scotia Pesos, comprando con tus tarjetas de crédito y débito para usarlas en lo que tú quieras, sin la necesidad de un catálogo o a través de la app Scotiabank Go.
Pórtate hoy en scotiabank.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. ¿Sabías que existe un banco donde puedes canjear lo que tú quieras con Scotiabank y su programa de beneficios Scotiabank? Acumula Scotia Pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para usarlas en lo que tú quieras sin la necesidad de un catálogo o a través de una app, Scotiabank Go. Pórtate hoy en scotiabankchile.cl. Y tomamos contacto de inmediato con Alfredo Sepúlveda, escritor, periodista. Hoy es académico, director del área de posgrado de la Facultad de Comunicaciones y Letras de la Universidad Diego Portales, pero está invitado esta noche por su nuevo libro, La Unidad Popular, los 1000 días de Salvador Allende y la vida chilena del socialismo. Alfredo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. Ahí te veo. Bueno, yo reconozco que este libro lo recibí hace un par de días y está fascinante. No he tenido el tiempo que quisiera para leerlo porque es la historia tan reciente de Chile, está tan bien contada. Es un periodista de origen, Alfredo. Yo le llamaría que es un gran reportaje histórico, ¿no? Alfredo, ¿cómo lo defines y por qué hiciste este libro ahora? Yo creo que es una crónica histórica. Claro. A mí siempre lo que me ha interesado con los libros que hago es como traer el relato también, ¿no? Incluso la parte estética del relato histórico, que el libro sea entretenido, básicamente. Crónica, claro. Claro. Lenguaje, código. Sí. ¿Por qué lo hice? Porque, bueno, se cumplen 50 años de este periodo que es tan importante en la historia de nuestro país, 50 años, bueno, un rato más del 4 de septiembre de la elección de Salvador Allende, y porque creo que había una carencia de un texto que te contara esto de manera, no sé cómo decirlo, cronológica, narrativa, de principio a fin, sobre la base de la evidencia, y creo que lo más importante es el periodo en su propio tiempo y perspectiva, más allá de las capas de significado que se han ido tejiendo sobre la unidad popular a lo largo de todos estos años. Exactamente, es la narración desde que surgen los primeros albores de una unidad popular, con un líder que fue 4 veces candidato presidencial, pero él no era la UP desde antes, por lo pronto la UP es muy al final, se va conformándose el momento, las cosas y sus circunstancias históricas, ¿no? No fue una programación de formular una unidad popular como se dio. ¿Con qué novedades te encontraste? Porque a nuestra generación, que somos más o menos la misma, estas cosas por un lado o por otro uno las ha escuchado, las ha leído, las tiene presente, pero como están armadas es fascinante, te lo quiero decir, te quiero felicitar porque están muy entretenidos además. ¿Con qué cosas te fuiste encontrando que te llamaron la atención? Bueno, en parte con lo que tú dices, digamos, la dificultad que se generó entre el año 69 y 70 para nominar a este candidato malo que era Salvador Allende en 1970, era un perdedor de 3 batallas más bien, y encuentra mucha reticencia en lo que va a ser después la Unidad Popular para ser nombrado. Tampoco el candidato más esperable, un candidato que en el año 69, 68, 69 había girado muchísimo hacia Cuba y a la región, y a la Revolución Cubana, en términos retóricos más bien, pero con mucha admiración, mucho contacto con la guerrilla del Che Guevara, quien incluso había ayudado a salir de Bolivia después de que son eliminadas por el ejército de ese país, por Iquique, el presidente del Senado en ese momento. Es una figura difícil para la izquierda, el Partido Comunista no estaba tan seguro de él, terminan siendo sus grandes aliados, pero estaban más seguros del radical Alberto Baltra, el radicalismo tampoco lo quería mucho, el MAPU, que eran los jóvenes, entonces tampoco lo quería, no tenía por dónde, y curiosamente al final todo en diciembre del 69 decanta y él termina siendo el candidato de la Unidad Popular. Claro, y lo interesante es que él venía de un tronco de toda la vida, es un político de toda la vida, es un político desde claro, toda la juventud, es un tradicional, entonces es curioso que encabece un proceso revolucionario un hombre que es el establishment, desde siempre, ¿no? Así es un senador de la República, una criatura clásica del sistema hijo del representativo, claro, de una democracia desarrollista, con unas características muy poco revolucionarias, si tú quieres. En su vida política se había enfrentado a duelo, había participado en un duelo de verdad, se habían disparado mutuamente con Raúl Rettig en los años 50 por un lío de falda, aparentemente. Sí.
Y sí, pero básicamente la gracia de Allende para la izquierda, digamos, es que él durante toda su carrera política, 45 años, desde la dictación de la Ley de Defensa de la Democracia que había proscrito el Partido Comunista en el año 48, Allende es la bisagra de la unión entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Ya bien, porque venían de una desunión, los socialistas, la mayor parte de ellos había apoyado la proscripción del Partido Comunista, Sí, había aplaudido que el Partido Comunista pero Allende saliera no. de la ley. Pero Allende no. No, Allende no. Allende se rebeló ante esa posición, fue durante muchos años una posición minoritaria y mantuvo con el PC esta especie de ser la bisagra, la llave de la unión, la clave de esta unión de los dos grandes partidos de izquierda que es la base de la Unidad Popular. Y por eso él termina también siendo candidato a la cuarta vez, el que tiene más charreteras para hacerlo. Claro, y lo interesante es que da la impresión, en la parte que veo yo el libro, que no lo he terminado, naturalmente, pero que él vive, y desde muy al principio, una presión muy grande, casi como entre que querer demostrar ser un revolucionario, entre los que lo apuraban, diciéndole, ya pues, ya estamos en el gobierno, pero no tenemos el poder. Tratar de demostrar, ser más papista que el Papa, pero saber que hay que ser de alguna manera responsable cuando uno dirige un país. ¿Cómo se llevaba eso, lo que tú pudiste reportear? Yo creo que él tuvo una evolución. Efectivamente, al principio, como dices tú, bueno, él enfrenta, en su cuarta intentona, enfrenta una izquierda muy diferente, ¿no? Una izquierda tal vez mucho más tensionada por el hecho de la Revolución Cubana, mucho más de lo que había sido el año 64. Esta vez el eslogan de la izquierda no es llegar a la moneda, es llegar a la moneda y hacer la revolución, y hacerla. Y eso está todo el mundo muy pendiente de que Allende no se transforme en lo que había sido el APRA peruano, en lo que había sido Rómulo Betancourt en Venezuela, que son experiencias originalmente socialistas o de izquierda revolucionaria y que al poco andar devienen en pactos, en acuerdos, en lo que se llamaba en ese tiempo, en términos despectivos, amarillismo, en reformismo. Y además venían de Frei Montalva, que la izquierda lo miraba muy mal, a pesar de que a mi juicio es un gobierno bastante progresista, si uno lo mira desde la perspectiva de la historia, pero para la izquierda era un anatema. Entonces Allende tenía que estar todo el rato en esos primeros años justificando más bien su papel de revolucionario. Tú ves la entrevista famosa que le hace Regis Debray el año 71, en enero del 71, con Allende recién instalado. Perdón, eso. Allende asumió en noviembre del 74, porque en septiembre es la elección. Perdón, del 74, 70. En noviembre del 70. O sea, estaba hablando de esa entrevista, estaba 3 meses inaugurado recién. Exacto, en el poder. Sí. Y Regis Debray lo aprieta y usted es revolucionario de verdad. ¿Y cómo va a ser la revolución? ¿Cómo esto de que hay partidos políticos libres, libertad de prensa? ¿Cómo esto que el fascismo está suelto? Explique. Y Allende trata de explicar todo el rato. Pero a mi juicio, él experimenta ahí fue donde le golpea la rodilla. Sí, le golpea la rodilla y le dice, vamos a llegar ahí, vamos a llegar al socialismo. No creas que nos estamos olvidando de ser socialismo, de ser socialista, Regis, le golpea la... Tranquilo, lo acusaban de ¿qué es esta ridiculez de la vía legal? ¿Cómo llegar a la revolución por la vía de la legalidad vigente? Las revoluciones no son así, entonces... Eso lo decían, era muy sospechoso Allende entonces. Bueno, es que también el proyecto de la Unidad Popular, digamos, el proyecto de la Unidad Popular como gobierno, ¿no? Es ese proyecto de hacer la revolución a través de la institucionalidad vigente, que es una cuestión muy rara. Claro. Fidel Castro se lo dice en su cara en el Estadio Nacional, esto es una cosa insólita, y lo repite de una manera, con un tono que si tú ves en los videos le está diciendo, usted está loco, usted va a fracasar. Pero sí, ese era el proyecto de la Unidad Popular, pero no hay que olvidar que la Unidad Popular no es un experimento socialdemócrata, pues, tampoco creo yo que sea un experimento totalitario, pero es un experimento marxista clásico. O sea, la Unidad Popular, que tuvo una izquierda muy difícil, digamos, que quería superar al Estado y hacer la revolución paralelamente a este plan de Allende del Estado a través de las movilizaciones, de las tomas, etcétera, etcétera. Toda la Unidad Popular y toda la izquierda chilena pensaba que este gobierno tenía que concretar la revolución socialista de carácter marxista. No estoy siendo despectivo con esto. No. Marxista significaba, y está en su programa de gobierno, que iban a traspasar la riqueza de una clase social, la clase burguesa, los capitalistas, etcétera, a otra clase social, los asalariados. El gobierno de los trabajadores, y el poder de los trabajadores, los obreros. Exactamente.
Pero esto era marxista en ese sentido, era una transferencia de la riqueza, y Allende estaba convencido de que si no era a través de esta ruta que él proponía, legal, iba a venir una revolución violenta sí o sí. Entonces, lo único que Allende le ofrecía a la burguesía, a sus enemigos a la derecha, era una revolución sin sangre. Y eso era lo que él intentó durante todos estos años, digamos, convencer. Eso, Alfredo, es muy interesante, porque hablamos del famoso cauce legal, del cual Allende trataba de hacer revolución por cauce legal, que es muy raro, y lo presionaban. Pero el factor de las armas, del uso de las armas, sabemos que relativamente poco tiempo antes, el Partido Socialista había en un congreso determinado que el uso de las armas era una posibilidad. ¿Cuál era la relación de Salvador Allende y el uso de las armas en esta revolución que él aspiraba a llevar adelante? Bueno, como buen marxista clásico, Allende, digamos, no es Gandhi, no es Martin Luther King, él no tiene un rechazo a la violencia desde el punto de vista moral o ético. Lo que Allende sostiene es que la vía armada para Chile es inútil para concretar la revolución. Es decir, él sostiene que en el caso específico de Chile, una revolución armada está condenada al fracaso. Y por lo tanto no es propio de revolucionarios chilenos apoyar la vía armada. Pero no tiene una visión ética con respecto a no usar la violencia. De hecho, él, en los casos, él viene el 69, él visita Vietnam y se junta con Ho Chi Minh y va a ver al Che Guevara. Antes había sido amigo del Che Guevara, así que no tiene problemas desde ese punto de vista. Ahora, que la Unidad Popular haya intentado hacer, como dice el mito totalitario, armar un ejército de 20.000 guerrilleros para superar a las Fuerzas Armadas oficiales y concretar una revolución de ese tipo, eso es una mitología, digamos. La Unidad Popular tuvo relación con armas a través fundamentalmente del Partido Socialista y del GAP, el Grupo Amigos del Presidente, y las usó en términos de la seguridad presidencial, que desconfiaban de carabineros, digamos, en ese sentido. Pero el único plan de defensa de la Unidad Popular, yo lo digo en la parte final del libro, digamos, para evitar el golpe en el 73 que todo el mundo sabe que viene, el plan de defensa que tenía la Unidad Popular, el plan armado, lo lideraba un señor llamado Augusto Pinochet. De marxista tenía nada. Entonces, esa era como la relación. Y el Partido Socialista tenía que había fijado esta política digamos, de aceptación de la vía armada en Chillán en el 67. Sí. Pero salen de ese Congreso del 67 derecho a no hacer nada armado, sino que hacer lo mismo de siempre, pactos electorales con sus socios de siempre en vista de las siguientes elecciones. Es decir, es una cosa más bien retórica, importante, pero retórica. Alfredo, antes de ir avanzando cronológicamente en los 1000 días de Salvador Allende, ¿cómo es la relación o si rompen definitivamente? Me llamó la atención una parte donde tú dices que termina rompiendo en una amistad personal y de larga data con Jorge Alessandri. Con Eduardo Frei, con Frei Montalva. ¿No con Alessandri? Con Eduardo Frei. Con Alessandri no. Hay una parte, entonces me equivoqué, porque me llamó mucho la atención que incluso habían tenido una amistad personal de confianza hace mucho tiempo y que hubo un hecho en particular que la había roto. Yo sabía que con Frei tenía cierta amistad y que hasta que... Con Frei tenía una amistad personal en los años 50 y 60, claro. Y Hortensia tenía amigos demócratas cristianos por todo. Sí. Hay otro libro, el de Eduardo Labarca, que cuenta que cuando en una de las veces que Allende decide presentarse candidato, Hortensia le dice: pero ¿cómo que van a decir mis amigos demócratas cristianos? Están locos. Pero ¿cómo rompe con sus viejos amigos de la política? ¿O cómo es la relación? ¿Tiene alguna relación mientras está en el gobierno o es un desconocido para la clase política tradicional una vez que Allende entra en la moneda? No, era una criatura ampliamente conocida, era una especie no un desconocido, no me refiero a un NN, me refiero que lo desconocen, ese desconocido. Que le hacen la desconocida. Como diciendo, pero ¿en qué se transformó este tipo? Él tenía buenos puentes hacia el Partido Demócrata Cristiano durante toda la década del 60, pero buena parte de la década del 60 pues se rompen en la elección anterior, en la del año 64, cuando Frei Montalva, con dinero de la CIA, está súper probado, se empeña en lo que se llamó la campaña del terror contra la Unidad Popular. Qué sé yo, aquí está su paredón, acá lo van a fusilar, si vota por Allende, etcétera, etcétera. Y eso Allende no se lo acepta, y una amistad que es del orden personal, que se veían en la playa, que andaban juntos. Yo tengo registros de en los años 50 va
Frei Montalva con Allende a alegar al director de un diario que está injuriando a Allende, van juntos, etcétera, etcétera. Tenían cosas como bien personales. Pero después de esa campaña del 64, esos puentes quedan rotos bastante grandes, digamos. O sea, no al punto de perder la cortesía. Cuando muere la hermana de Frei, Irene, hay una carta que Allende le manda muy sentida, el otro le agradece, pero a nivel político ya ese entendimiento es imposible. Y por parte de Frei Montalva también, que ya más allá de las relaciones personales, Frei Montalva está muy preocupado el año 70 de entregarle el país al marxismo. Había salido un libro muy recientemente titulado Frei Montalva, el Kerensky chileno. Sí, claro, y Kerensky era el político ruso que entregó el poder a los bolcheviques. Entonces Frei Montalva parece haber estado muy, muy golpeado por cómo iba a quedar él frente a la historia. Entonces desarrolla una oposición muy, muy ruda contra la Unidad Popular. No le cree nada, básicamente cree que va a llegar, que el final de la Unidad Popular es una dictadura totalitaria de izquierda. Y Allende, ¿hay registros de que en algún momento dude cuando empieza a avanzar y empieza el país a entrar en el camino que entró de la polarización, de la violencia, donde la situación no funcionaba? Sean cual sea la razón, podríamos traer a 10 personas aquí y habría 10 razones distintas por las cuales las cosas pasaron, por lo tanto no vamos a entrar en ese punto. Pero sacándole una foto al país de 71, 72, principios de 73, era un país muy ingobernable, muy desmadrado. ¿En algún momento hay elementos que hagan pensar que Allende intenta corregir, recular, echar atrás o sigue adelante con todo? Yo creo que sí, fundamentalmente después del tanquetazo de junio del 73, primer intento de golpe de Estado, que es un intento de unos coroneles que sacan unos 80 tanques al centro, no es poco, digamos, hay muertos. Después de eso, yo interpreto que, por lo que hace Allende, que es llamar a negociar a la democracia cristiana, que hace algún intento y que está dispuesto a ceder algo, pero no todo, porque la democracia cristiana lo que le pide básicamente para calmar, para superar la crisis, es que Allende baje ciertas banderas que para la unidad popular son fundamentales. En ese momento, por ejemplo, están la discusión constitucional sobre la creación del área social de la economía, o sea, un grupo de 90 empresas particulares que iban a ser expropiadas y pasadas al Estado, y que en ese momento eran muchas más porque estaban tomadas en este desorden y en esta ruta paralegal que seguía la izquierda de la Unidad Popular. Pero Allende se negaba a devolverlas, porque esa devolución implicaba que el proyecto de la Unidad Popular ya se desfiguraba al punto de transformarse en un proyecto reformista. Le costó mucho eso. Ahora yo tengo la impresión de que hacia el 9 o 10 de septiembre, con el famoso plebiscito que que Allende iba a llamar el 11, otro mito improbable. Ahí sí está dispuesto a terminar con la Unidad Popular, llamar a la democracia cristiana al gobierno y a los militares también. Pero el momentum del golpe de Estado es tan fuerte que ya no puede hacer nada más. Allende tiene muy poco margen, muy poco convencimiento dentro de su propio partido. Pero Alfredo, eso del plebiscito va a ser probablemente un mito que va a persistir por los siglos de los siglos, porque, o salvo que tú hayas encontrado algo, yo no he llegado a esa parte del libro, alguna prueba que pueda hacernos pensar que eso era cierto, porque eso es opiniones divididas. ¿Hay algún hecho fidedigno que nos haga pensar que esa mañana en la Universidad de Santiago, en la USACH, Universidad Técnica, perdón, en esa época, iba a llamar al plebiscito? Había un acto programado en la Universidad Técnica, no sabemos para qué iba a ser usado, pero hay declaraciones de gente que habló con Allende con el tema, como el ministro de Justicia de la Unidad Popular, Insunza, y Allende le dice: quiero hacer un plebiscito para salir de esto. Digamos. Ahora, yo también pongo en el libro, el plebiscito nunca fue un proyecto, una cosa fue una idea de Allende, no fue más que eso, digamos. O sea, también tenía que empezar a implementarlo, el golpe ya venía encima, o sea, tampoco alcanzaba. No hubo nunca ningún documento serio que dijera: mira, el plebiscito va a hacer esto va a tener estas características y vamos a preguntar esto. Es simplemente la idea de Allende de que, llamando un plebiscito sobre la continuidad del gobierno, se iba a producir una salida pacífica de esto y la crisis iba a terminar. Y él estaba dispuesto a irse, él estaba convencido de que si hacía eso, perdía. Pero él intenta pedir permiso a los partidos de la Unidad Popular. El 10 de septiembre se lo niegan.
se lo niegan, se lo discuten esto. El 9 de septiembre, en una reunión en La Moneda del Comité de la Unidad Popular, lo discuten, así que no, Domingo. no lo haga. El sábado 8. 8, perdón, sábado 8. Y le dicen que no lo haga. Y Allende, después, los días siguientes, entre que entra en un tema y otro, y al final parece ser que los testimonios dicen que el 9, el domingo 9, se junta con Pinochet en Tomás Moro para discutir el plan de defensa de la moneda frente a un golpe militar, y ahí aparentemente le da a conocer al Pinochet la idea del plebiscito. Eso es menos... Está más difícil de probar así con documentos porque no quedó nada de registro de eso, pero aparentemente todo indica que fue así, el testimonio ese de Luis Corbalán. Esa inminencia de un golpe, ese momentum, ¿ya?, que lo hace imposible de evitar, por así decirlo, ¿lo tenía tan claro también Salvador Allende? ¿Eso lo hizo ver a su gente? Sí, absolutamente. Es el 9 de septiembre, después del discurso de Altamirano, él dice, bueno, esto se acabó. Cuando se entera, lo llaman a Tomás Moro, le cuentan lo que está diciendo Altamirano en el estadio Chile. Chile fue. Claro, entonces Estadio Chile. Y le dice al quien está con él, bueno, esto llegó hasta acá no llega. Se sabe que viene. Eso es muy bueno, qué bueno que me recordaste el personaje. Altamirano es un personaje clave para muchos, y el mismo Altamirano dijo, si quieren échenme la culpa de todo, no hay problema. ¿Hasta qué punto es, primero, cómo es la relación de ellos, y hasta qué punto es factor clave para llevar a la Unidad Popular a este intento de revolución tan extremo que hace que se produzca el quiebre de la democracia? Bueno, Altamirano es una especie de líder de la idea más revolucionaria dentro del Partido Socialista, esta idea de ya no participar simplemente del sistema político, sino de participar en el sistema político, tomar el poder, hacer la revolución y consumarla. Eso es antes de la UP incluso, ¿no? Altamirano había tomado esa posición dentro del Partido Socialista. Sí, claro. Sí. Del 67, incluso claro, antes. Ahora Altamirano está un poquito desfasado en términos de edad. Esta es una idea más bien de los jóvenes. Altamirano es más bien de un poquito más joven que Allende, me parece. Pero sí, pues se transforma y es el presidente del partido en ese momento. Y hacia el final de la Unidad Popular, la relación del presidente con el Partido Socialista es mala de frente. O sea, yo tengo testimonio de que tienen las relaciones cortadas, simplemente que no se contestan el teléfono cuando se llaman. Claro. ¿Fue una piedra en el zapato Altamirano de los 1000 días del presidente Allende? ¿Siempre? ¿O hay mitología allí también? Es que también ahí hay que entender una cosa. Allende, por un lado tú tienes como el plan del gobierno, el cauce legal, y por otro tienes el poder popular, que es este intento de superar la idea de la unidad popular por el lado izquierdo, en la que está el MIR, buena parte del Partido Socialista, el MAPU, la izquierda cristiana. Ahora, estas dos ideas nunca fueron realmente súper antagónicas, es decir, en el programa de la Unidad Popular tú encuentras un llamado a hacer poder popular, ¿no?, en el propio programa. De manera que Allende tiene una actitud de relativa ambigüedad con respecto a su lado izquierdo. Le molesta ciertamente, pero no lo rechaza completamente. O sea, y eso es lo que le pedía la democracia cristiana, rechace completamente a esta gente que se toma industrias, que se toma los campos, devuelva las cosas ilegales que han hecho. Y Allende nunca lo hizo. Porque también constitutivamente, en términos de programa, la idea de concretar la revolución es una idea del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno quería ir por el lado de las instituciones y reformarlas, y los otros querían ir por fuera de las instituciones. Claro. Entonces es hasta cierto punto una piedra en el zapato, pero es parte del zapato. Claro. Esto no llegó en la mitad, estaba en el plan original también. Sí. Altamirano no cambió en la mitad, sino que... Son diferentes maneras, claro, son métodos, son diferencias de método para llegar a lo mismo. Alfredo Sepúlveda, y para el final dejar a la figura de Augusto Pinochet, porque el 23 de agosto del 73, si no me equivoco, cuando ya Prat estaba en el gobierno hace rato, entiendo que le dice a Salvador Allende, no sé si sale esa parte en el libro, presidente, tenemos que nombrar, ya no puede seguir interino, tenemos que nombrar, bueno, Augusto Pinochet es la persona. Entiendo que el propio Prat lo recomienda. Y entiendo también, no sé si es mitología, que había cierta amistad también personal o conocimiento personal de Allende con Pinochet. ¿En algún momento desconfió de Pinochet? No, nunca desconfió de Pinochet.
Sí, o sea, desconfió el 11 de septiembre después de que Pinochet aparece firmando la proclama de la Junta de Gobierno que llama Pero eso ya no es desconfiar, eso es quedar con la ahí boca ya se da abierta. cuenta de que lo ha traicionado. Claro. Claro. Pero no desconfía. Pinochet es el hombre de confianza de Prats, y si es el hombre de confianza de Prats, entonces el hombre de confianza de Allende. Públicamente Pinochet nunca hace nada como para comprometer esta confianza. El rol de Pinochet es muy acotado en esos días en que alcanza a ser el comandante en jefe del ejército de Salvador Allende, básicamente llevar adelante el plan de defensa del gobierno que Prats le había encomendado y que Pinochet había desarrollado, y eso, más o menos de eso hablan con Allende. Y lo otro que hablan con Allende es de echar a algunos generales que se sabía que que estaban en los complots, como Bonilla, Arellano Stark, todas las figuras que vinieron después en la dictadura. Claro. No tiene más agenda Allende con Pinochet que esa. Ahora yo encontré algunos testimonios en los documentos desclasificados del Departamento de Estado y de la CIA de Estados Unidos, que contrariamente a lo que uno pensaba, que Pinochet era un general más bien silencioso, que no va a conocer nada, ya en el año 71 aparece Pinochet en estos documentos como un general que tiene algunas opiniones críticas contra el gobierno. Y eso para mí fue una novedad, porque en la biografía de Gonzalo Vial, que es la más completa que hay hasta el momento de Pinochet, Gonzalo Vial dice que en general silencioso, que no tenía idea de qué estaba pensando. Yo me pasó lo mismo en ese libro doble de Gonzalo Vial sobre Pinochet. Desde que es muy joven, Pinochet tiene la gran virtud de ser refaloso desde los 20 años, y siempre navegó hasta llegar arriba. Nunca se Pero estaba en el radar de la CIA, ¿eh? Y es nombrado más de una vez entre el 71 y el 73 como un general que, si bien no va a encabezar nada, había otro general, Alfredo Canales, que era un general que más bien se ha olvidado, la historia lo ha olvidado, era una preocupación mucho más grande para la unidad popular que Pinochet. Pero aparecen estos documentos de la CIA, y eso querrá decir algo, querrá decir que no era tan silencioso y que no era tan neutro, digamos. Bueno, Alfredo, nos pilla la hora, pero es un libro bien fascinante. La Unidad Popular, los 1000 días de Salvador Allende, la vida chilena al socialismo, de Editorial Sudamericana. Está allí, ya está en librerías, así que es de lectura muy, muy atractiva, rápida y completa un ciclo. Eso es lo mejor que tiene como crónica, no reportaje, me equivoqué. Es una crónica muy buena del periodo y para entender a Allende, que mañana se cumplen los 50 años de que ganó la elección. Con un 36%, la gente lo olvida, un 36 algo por ciento, apenas 30.000 votos de diferencia. 30.000 votos de diferencia, exactamente. Alfredo, felicitaciones por el libro, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Que estén muy bien. Muchas gracias, Matías, que estén bien. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Revisamos el tiempo, ¿qué le parece? La temperatura en este momento en la región metropolitana es de... Aquí va a aparecer en cualquier momento, se lo aseguro. ¡Cha! ¡Pum! 8,6 grados, está nublado el cielo. Para mañana y pasado, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta misma región? Bueno, va a ocurrir algo más o menos así. Estará despejado mañana con una máxima probable de 20 grados y el sábado tendrá cielo parcial la región metropolitana y una máxima probable de 15 grados. Revisamos otras dos regiones de nuestro país, ¿qué le parece? Muy bien. En Coyhaique, región de Aysén, tendrá cielo parcial y 7 grados de máxima, y en La Serena, región de Coquimbo, estará despejado con una máxima probable de 18 grados. Y faltan pocas horas para que Beyoncé cumpla 39 años. La cantante, compositora, bailarina, actriz de Houston, inició su carrera como vocalista principal del grupo femenino Destiny's Child, trío que se convirtió en uno de los grupos femeninos con mayores ventas de la historia. A lo largo de su carrera, que abarca ya 20 años, ha ganado 24 premios Grammy y vendido cerca de 100 millones de grabaciones como solista, haciendo de Beyoncé una de las 20 artistas con las mayores ventas de todo el mundo. De fondo escuchamos su canción debut como solista, Crazy in Love.